y son unas mujeres dedicadas a este servicio y también hombres, porque veo que aquí hay un personal eh, listo para apoyar este ministerio. La saludo a todas mis hermanas y hermanos, todos los que hacen parte de este grupo, las líderes de este grupo, felicitarlas, hermanas, porque esto es lo que se necesita, esto es lo que necesitamos, hacer uso de estas redes sociales para lo bueno, para expandir la palabra, para gozarnos, para compartir. Esto es precioso. Saludo también a la hermana Norbelli, quien me hiciera esta invitación para estar aquí en esta mañana compartiendo algunas de las tantas cosas, de las tantas maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Saludo a la hermana Norbelli por su cumpleaños el día de mañana. Ya estamos adelantando sus felicitaciones y deseándole ricas bendiciones, hermana Norbelli, de parte del Señor Jesús, que la siga usando como la ha usado hasta hoy. Amén, aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero que leamos la Biblia en Daniel 4:2. Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare los prodigios, los milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Esta parte la está diciendo un hombre, un rey. Este rey está mencionando esta parte de la Biblia, bien importante. Este pasaje bíblico enfatiza en la importancia de declarar las obras de Dios, donde el rey Nabucodonosor declara, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y potentes son sus maravillas. Entonces este versículo les decía que muestra lo apropiado y lo necesario que es reconocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que tiene cuidado de nosotros, que si nosotros nos acercamos a Él, estamos protegidos, estamos bajo su mano. Entonces les decía que lo dice este rey Nabucodonosor, que era un gobernante, pero era un gobernante pagano. Pero lo vemos aquí glorificando a Dios, diciendo que conviene que él publique lo que Dios ha hecho en su vida. Él expresa la necesidad de hablar de Dios. Esto es lo que hace este rey. ¿Y por qué lo dice? Porque ha experimentado las señales y milagros del Dios Altísimo en su propia vida, que siendo, como dije, un rey pagano, ha experimentado a Dios en su propia vida. Eso significa y es una invitación a confesar y a manifestar públicamente la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas, reconociendo su voluntad y su poder. Aleluya. Esta parte bíblica que he tomado nos dice que es importante declarar, y eso es lo que voy a hacer en esta mañana, a declarar, como dije, algunas de las muchas. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Es que no hay que olvidar, hay que recordar los beneficios de Dios. Muchas veces recordamos de pronto las cosas que nos han pasado, dificultades, cosas duras, pero es aún más importante recordar y no callar, no olvidar que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha bendecido, que Dios está con nosotros en cada momento y que hemos podido ver su gloria en cada instante, hemos podido disfrutar, hemos podido saborear su gracia, sus bendiciones. Entonces, mis hermanas y hermanos, les cuento que desde mi juventud sirvo al Señor, pues tuve la gran bendición de tener una madre muy consagrada al Señor Jesús, un padre también muy temeroso de Dios. Y desde muy niña, yo estaba muy pequeñita cuando ellos conocieron al Señor. Y son esas madres, esa familia, esa madre que siempre está ahí. Yo recuerdo que cuando alguien llegaba a casa
y preguntaba, ¿es que aquí ustedes son evangélicos? Ella era la primera en contestar, sí, aquí somos todos evangélicos. Eso nos encerraba a todos. Y ahí no queda como espacio para decir como que yo sí, como que no, no, hay todos. Entonces, desde ahí he sido bendecida al contar con esa persona, esa madre tan esforzada, que siempre la vi a los pies del Señor, que siempre la vi orar, siempre la vi suplicar todos los días de su vida. Nunca, nunca recuerdo que mi mamá se haya acostado sin orar. Siempre la veía y varias horas, mucho tiempo dedicada a la oración. Fue una mujer, una gran predicadora. Ella predicaba por las veredas. Ella iba a las veredas montada en su caballo y la gente le acompañaba y iba a las familias, compartía la palabra con las familias. Mi papá la apoyaba en ese ministerio y fue algo precioso. Desde ahí he sido bendecida desde, desde muy niña, como les digo, el Señor ha estado ahí. Eh, bueno, recordando algunas de las vivencias, ella, como les comento, ya predicaba. Una noche estaba ella allí ya para empezar a predicar la palabra cuando una de las sillas hechas provisionales, porque en las fincas en esos tiempos colocaban algunas maderas, unos listones de madera para sentarse y ese listón se cayó y cayó sobre su pie en el calcañar y arrancó sus tendones. Ella se quedó ahí quieta, quieta, no dijo nada, sangraba y sangraba, pero sabía que tenía que acercarse a predicar la palabra y no comentó nada. Se levantó y fue y predicó. Cuando ya terminó de predicar la palabra, ahí se informó que había tenido el accidente. Bueno, la llevaron en un carro. Yo estaba en San Vicente, ella la llevaron allí. Fuimos al médico. Bueno, la revisaron y pasaron unos días, luego fue a nueva revisión, tenía, como les digo, se habían roto los tendones y ella no podía caminar, no podía sentar su pie, ella cojeaba. Y una mujer tan dinámica, tan trabajadora, eso venía a ser un problema muy grave, muy serio para su ministerio también. Bueno, la doctora dijo, hay que operar. Y la suma que pidió, eso fue una suma muy alta. Lo uno, lo otro, el trauma que causaba tener que abrir y llevar los tendones, porque la doctora nos mostraba, los tendones están arriba, casi atrás de la rodilla, en la parte se habían encogido naturalmente porque estaban reventados. Ella dijo, no, vamos a esperar en el Señor. Ella hizo lo que sabía hacer y lo que nos había enseñado. Nos pusimos en oración, en clamor. Es así que el Señor sanó su pierna, añadió el tendón. Una cosa que solamente Dios la puede hacer. Eso fue un milagro muy, muy grande y ella siguió caminando normal. Dios obró en su vida y, y ella volvió a caminar, volvió a seguir su trabajo en el Señor Jesús. Bueno, yo quiero contarles, bueno, lo que alcance. Son, como les decía, son tantas cosas, son tantas. Pero en estos minutos quiero que conozcamos un poco de, de este, en estos testimonios de la grandeza de Dios. Otro día con mi madre, yo llegué a visitarla, ella ya se había venido a vivir a Ibagué, porque nosotros somos de San Vicente de Todos, y ya ella se había venido a vivir a Ibagué, nosotros somos una familia grande, 9 hermanos. Yo vine a visitarla y a la madrugada cuando tocó a mi puerta ya acá en Ibagué y me dice, yo abro la puerta y le digo, ¿qué pasó, mamá? Le miro una toalla en su rostro. Me dice, estoy sangrando. Había tenido un derrame o estaba teniendo un derrame y estaba saliendo muchísima, muchísima sangre. Y yo la miré y le dije, mamá, ¿está sangrando? Dijo, sí, ore por mí. Yo dije inmediatamente, mamá, llamé a la familia y a mi esposo
nos arrodillamos y clamamos al Señor. Ella estaba sangrando demasiado, demasiado. Eso es algo que causa muchísima angustia, mucho dolor, mucho susto. Y oramos al Señor y le dije, mami, ven, te lavo la cara. Y se lavó la cara y inmediatamente la sangre se estancó. El Señor la sanó inmediatamente y pudimos ver la gloria de Dios, pudimos sentir la presencia de Dios en ese momento, porque Dios hizo algo tan hermoso que fue sanar a mi madre. Cuando uno en esos momentos siente que está perdiendo un ser querido que se le va a ir, porque una hemorragia, una persona se va en momentos, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios oye, Dios nos escucha. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye. Mi mamá, una mujer de Dios, estaba clamando. Nosotros, unas personas que habíamos aprendido a clamar a Dios, estábamos clamando y Dios nos escuchó, mis hermanos. Ahí son dos cosas que vivimos con mi mamá. Bueno, yo me vine a vivir a Ibagué y un día yo iba de mi trabajo y llevaba mi cartera y ahí llevaba el dinero del trabajo. Yo empecé a trabajar, a colaborarle a un familiar en el negocio, en algo que pues yo sabía hacer. Y yo venía a tomar el transporte cuando mi hermana dijo que no me olvidara del medicamento de mi mamá. Me regresé para un medicamento que le estábamos suministrando a mi mamá. Y, y yo venía cuando me salieron los hombres a atracarme, como por la parte de atrás de un carro, no me veía la gente. eh, Era en el centro, pero estaba más bien sola esa parte. Ellos aprovecharon y empezaron me gritaron, me entrega el bolso. Yo le grité, no, inmediatamente le grité, no. Y dijo, me lo entrega. Le dije, hay poder en el nombre de Jesús. Y empecé a gritar y a invocar el nombre de Jesús. Hermano, yo empecé a hacer lo que yo sé hacer, lo que he aprendido y lo que he enseñado a mis niños. Digo a mis niños en la escuela dominical porque yo desde los 15 años empecé a servirle al Señor y he servido en escuela dominical durante toda mi vida. Entonces, es lo que yo les enseño a los niños, a las personas. Yo empecé a hacer eso que sé hacer y empecé a gritar en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y esos hombres jalaban mi cartera, me aruñaron los brazos, me jalaban. Yo daba vueltas, yo iba en tacones y yo giraba, daba vueltas, pero no me caía. Seguía en pie y fue un rato y no pasaba nadie y esos hombres seguían ahí. Creo que hasta admirados de oír mis gritos, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando ya vieron que no podían arrancar mi cartera ni tirarme al suelo, bueno, yo seguía en pie, yo daba la vuelta, pero quedaba en pie. Entonces me soltaron y me dijo, no va a entregar el bolso. Cuando me dijo así, mandó la mano al bolsillo y se armó con un arma blanca. Yo sentí que me iba a morir. Yo sentí que ese hombre me iba a herir y yo iba a tirar el bolso. Cuando yo intenté tirar el bolso, escuché una voz que me dijo, si iba a perder, ¿para qué invocó el nombre de Jesús? Eso pude escuchar muy cerca y al oído lo pude escuchar. ¿Para qué invocó el nombre de Jesús si iba a perder? No puedes perder. Y yo tomé fuerza y dije, no entrego el bolso. En el nombre de Jesús hay poder. Y gritaba, yo gritaba y yo gritaba y sentía que esos hombres me podían hacer daño porque estaban armados. Yo sentía que el peligro estaba ahí, pero también sabía que tenía un Dios poderoso y que en su nombre hay poder y que en su nombre iba a poder salir, porque lo pude sentir ahí y dije, no lo entrego. En ese momento escuché un grito un lánguido de una mujer que gritó, no, y luego dijo, la están atracando y llamó a la gente y la gente llegó y me colaboraron y me decían, ¿y usted por qué no los pateó? ¿Usted qué hizo?
Entonces yo le dije, no, es que yo no sé patear, yo lo que sé es invocar el nombre de Jesús. Y yo invocaba el nombre de Jesús. Ah, con razón, tiene razón que no la pudieran robar, es que ella es evangélica, ella es hija de Dios. Y eso fue para testimonio allí. Bueno, yo cogí el transporte, me fui, pero pude ver la gloria de Dios, pude ver eso fue un milagro que no me pudieran herir, porque en ese momento yo estaba en manos de unos malos, de unos perversos. Y sabemos, hermanos, que cuando una persona va a esas cosas, va arrestada a hacer lo que haya que hacer. Y uno dice, ¿por qué no soltó el bolso? Y uno piensa, y yo misma digo, pero ¿por qué no lo solté? Pero no, es que tenía que ver la gloria de Dios y tenía que la gente que llegó también saber y dar la razón. No fui yo quien dije, fueron ellos quienes dijeron cuando me dijeron que por qué. Entonces yo dije, solamente gritaba poder en Jesús. Ah, claro, con razón, con razón. Entonces es algo maravilloso, es algo grande. Estar en manos de unas personas tan peligrosas y en un momento tan difícil y ver la gloria de Dios, hermanos, esto es muy maravilloso. Y es que cuando le creemos a Dios, cuando sabemos que estamos protegidos por su mano, todo está bien y todo saldrá bien cuando confiamos en Él, en su misericordia. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria y alabanza para nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos ha ayudado, nos ha bendecido. Bendito sea Dios. Bueno, quiero contarles otra vivencia de allá del Caquetá. Allá, pues, tuvimos que pasar momentos difíciles con el orden público porque son lugares donde a veces se torna la situación difícil. Eh, un día estaba en mi trabajo, el trabajo que el Señor nos había dado, teníamos un almacén y llegó una encomienda ahí donde pedían un favor. Queremos que nos hagan el favor de acercarle este paquete, era una caja con comestibles, al pastor de tal parte de una vereda, pastor de Puerto Amor, para que le acerquen esta bendición. Y nos fuimos, claro, hay que ir a llevarle. Y nos fuimos, prendimos el carro, nos fuimos, entregamos el paquete, muy contentos allá por la bendición que llegó. Nos regresamos, ya de regreso, mi esposo me dijo, lleva el carro. Yo no sabía conducir, pero él quería enseñarme y yo le recibí, me vine manejando el carro. Veníamos cerca del batallón, a pasar frente al batallón, cuando yo le dije, recíbame el carro porque llegando hay unas canecas que colocan allí para que se merme de velocidad, para que cuando den la orden, entonces uno se acerque, pero haciendo un zigzag con estos elementos que están ahí puestos. Y yo le dije, de pronto rayó el carro. Él me dijo, no, hágale. Y seguimos hablando. Es así que cuando nos dimos cuenta, llegamos fue a las canecas, donde uno frena. Y yo frené y mm, le dije, recíbame el carro. Él y yo nos bajamos al mismo tiempo. Y en ese momento, el centinela, el que está como a 100 metros, el soldado, los dos soldados, uno de ellos me da la orden que siga. Cuando para el carro, me da la orden que siga. Y yo en vez de seguir, pues me bajé, fue a entregar el carro a mi esposo a recibirme el carro sin medir el peligro en que estábamos. Resulta que hacía unas 2 semanas, eh, de esa misma forma habían tenido un ataque ellos. Un carro había llegado y cuando le dieron la orden de seguir, en vez de seguir, se bajaron dos personas del carro y los atacaron, mataron al que estaba eh, de ahí de centinela de turno. Eso ya había sucedido hacía muy poco. Y nos acercamos y se vive un panorama muy parecido. Cuando él me dice siga, en vez de seguir, nosotros nos bajamos del vehículo. El soldado desasegura su fusil, lo levanta para descargarnos la ráfaga y cuando él ve que se baja, que se baja del carro, se baja es una mujer de cabello largo con una falda
Y él se detiene y dice, ¿qué voy a hacer? Esta no es una mujer peligrosa. Esta mujer viene con falda y él dice que él reacciona y no descarga no hace la descarga porque él ya iba a hacer la descarga. Él pensaba que nosotros nos bajábamos a hacer pinchera en las llantas del carro y a dispararle lo que había sucedido días antes. Pero cuando él ve que se baja una mujer de cabello largo con una falda, en faldas, no en pantalón, ni no con un traje como de pelea, sino de una falda, él reacciona, él puede reaccionar en medio de su angustia y su susto porque ya él iba a accionar su arma. Y bueno, cambiamos, él se detiene, cambiamos, mi esposo coge el carro, nosotros sin saber nada, el peligro en que habíamos estado, no sabíamos, nos acercamos cuando me dice uno de los soldados, dice, mi compañero está que se muere de susto, estaba temblando, dijo, casi los matamos, los íbamos a matar. Y nos contaron lo sucedido, lo que les estoy narrando. Ahí pudimos ver la gloria de Dios. No sabíamos del peligro tan grande que estábamos, pero Dios nos guardó. Dios sí sabía que nos guardaría ahí porque ahí venía la muerte, ahí venía una descarga de fusil, de ráfaga, donde no hubiera quedado sino el reguero ahí. Pero Dios sigue siendo bueno y sigue mostrando su gloria y ayudándonos en cada momento. Bueno, yo no sé qué tanto tiempo tenga. Eh, Quiero contarles otras dos vivencias, entonces así. Mm, Hablando también del orden público, salimos de la casa. Un día después del trabajo fuimos a saludar a mi mamá, como lo hacíamos muchas veces. Fuimos, saludamos, estuvimos un ratico, nos compartió algo y ya nos regresamos a casa. Cuando yo salí cantando un coro, me despedí de todos, salí cantando un coro. Mi hermana dice, sentí una tristeza cuando la vi salir. Sentí que se me alejaba y que como que la perdía, dice ella. Pero pues no estaba pasando nada, solo yo salí cantando un coro y, y salíamos para la casa. Salimos, mi esposo prendió el carro, salió rápido y yo pude ver que en el camino no hubo ningún obstáculo, estaba libre, Dios nos abrió camino y salimos. Y eso fue tan rápido que pasamos porque teníamos que pasar por el centro y pasar a otro extremo, extremo, extremo. Y, y no hubo que frenar, que nada. Yo dije, "Uy", y seguimos, pasamos por al frente del parque, ahí muchas veces recogíamos a una señora vecina que ella tenía venta de comidas y ya a esa hora, entonces a veces ella veía el carro y vecina, me lleva, claro, vecina, le subíamos las cosas, pero esa noche ella no salió, pasamos el parque y eso fue rápido. Seguimos y íbamos a unas pocas cuadras cuando explotó una bomba muy, muy grande. El carro en que íbamos, el carro se levantó y cayó otra vez, pero nosotros ya habíamos pasado. En la casa dijeron, ellos iban ahí, calcularon pues lo que pudieron sentir fue que nosotros íbamos en ese, íbamos pasando ahí teníamos que ir pasando, pero Dios ya nos había abierto camino, ya nos habíamos adelantado, ya habíamos pasado y aunque hubieran muchos estragos, Dios nos guardó, Dios nos abrió camino, hermanos, como les digo, y nos llevó a casa. Llegamos a casa cuando los llamé, estaban en un solo grito, en un solo lamento en casa, porque dijeron, ellos cayeron ahí, porque era el momento de nosotros pasar en el parque donde fue ese atentado tan grande. Hermanos, se viven situaciones muy duras, pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. El Señor siempre nos guarda, nos abre camino, nos sostiene, nos cubre, siempre nos protege. Dios es bueno. Mi hermano, mi hermana, amigo, si usted tiene una dificultad, confía en Dios. Dios nos escucha. Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y hay momentos en que las situaciones se tornan muy duras, muy difíciles, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? La gloria y la honra para nuestro Dios.
Hermano, yo me casé de 17 años y sirviendo al Señor, mi esposo también. Servíamos al Señor y seguíamos un matrimonio muy bonito, muy agradable, pero en nosotros no llegaban los hijos, 5 años, 10 años, 15 años. Vinimos a vivir aquí, en Ibagué, celebramos bodas de plata y lo normal es que los hijos desfilan y hacen la celebración a los padres en sus 25 años. Nosotros en nuestros 25 años, acompañados de sobrinos, de familias, de la iglesia, porque aquí en Ibagué encontramos una iglesia preciosa, una iglesia muy linda, y bueno, rodeados de muchos amigos, pero faltaba algo. Faltaban esos pequeñitos y yo que he trabajado con niños, anhelo mucho es el estar con niños, en tener. Yo quería tener, de una vez tener hijos. Es así que yo no planifiqué jamás. Yo quería tener varios muchachos. Pero bueno, las cosas son así, las cosas con Dios son como Él quiere y estamos bajo su voluntad, bajo su misericordia, su soberanía. Llegamos a 30 años y celebramos nuestros 30 años en la costa, bueno, pero faltaba algo. Lo que sí hacía era clamarle mucho al Señor y esperar en Él. Yo sabía que tenemos un Dios bueno y grande que llena los vacíos, que en su mano estamos y Él es el que hace con nosotros y está en nosotros y nos da lo que Él quiere y lo que nosotros necesitamos. Clamaba al Señor y le suplicaba, Señor, no me vaya a dejar sin niños. Bueno, no llegaba la respuesta, pero llegaba el consuelo de saber que Dios llena los vacíos y que en Dios lo tenemos todo. Bendito sea el Señor Jesús. Cumplimos 33 años de casados. Nada, ya es el atardecer, ya pasa uno de los 50 años y parece que ya no, pero seguía confiando en Dios, porque yo sé que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y un Dios que nos oye, un Dios que nos ama y que quiere todo lo mejor para nosotros. Es así que empezaba pandemia, cuando fui a la clínica a hacerme el examen de posible embarazo. Me vine, tomaron la muestra, me vine cuando me llamaron. Está embarazada. Estábamos esperando un niño. La misericordia del Señor, el Señor nos había visitado, el Señor nos había mirado, no sé cuánto tenía que esperar, pero Dios es bueno, mis hermanos, Dios es misericordioso y Dios había escuchado nuestra súplica, nos había mirado. El doctor me dijo, hay que hacer otro examen, hay que hacer otro examen para saber que está embarazada. Yo volví a otro examen, salió positivo. Hermano, no sabe uno ni qué tanto siente, pero lo que sí sabe es que Dios es misericordioso y que es Dios quien está con nosotros y que escucha nuestra oración. Hermano, es posible que usted lleve años, mi hermana, clamando por algo que usted quiera, de pronto por sus hijos, por ver sus hijos venir a los pies del Señor, porque es el deseo de toda madre, de toda familia, que sus hijos sirvan al Señor y a veces los hijos se van y parece que no regresan, parece que todo está perdido, parece que ya nos vamos a ir y que no se cumple el deseo. Pero aunque sus ojos no lo vean, lo verán otros. Usted siga clamando, usted siga rogando a Dios, que Dios es bueno. Dios no nos deja sin cumplir la promesa. Y aunque sus ojos no lo vean, otros lo verán, pero se cumplirá. Muchas madres se han ido sin verlo, pero luego de irse uno ve que Dios está ahí orando. A veces parece que la oración no es escuchada, pero sí es escuchada. El tiempo de Dios es perfecto.
El doctor me dijo, esperemos un poco, me hizo esperar varias semanas y ya entramos en pandemia, estábamos ahí en casa, me dijeron tiene que guardar reposo y precisamente el reposo fue 4 meses que estábamos ahí encerrados, incubando ese pollito y más felices. La pandemia asustaba mucho y solo un día sentí miedo y dije, Señor, tanto tiempo y ahora que estoy embarazada, viene este peligro tan grande. Y yo le decía al Señor, guárdame, porque yo sabía que si me daba el COVID, yo podía perder mi bebé, podía morir, bueno, pero yo seguía confiada. Sabía haciendo lo que sabemos hacer, lo que yo sé hacer, lo que se me enseñó, lo que aprendí, lo que hago, es confiar en Dios, que es servirle a Dios, que es depender de Él totalmente. Estuvimos ahí y fueron varias semanas que el doctor me dijo, no puedes ir porque esta es una emoción muy grande, usted puede perder por la emoción, puede perder el niño, entonces contrólese. Eh, y ya más adelante pues me dio la orden. Yo llegué a la casa y estábamos haciendo devocional con mi esposo y mi familia porque era pandemia, recordemos. Y después del devocional, él dijo, tenemos algo para decirle. Y él dio la noticia. Gritamos, mi hermano, uno gritó, dijo Sarita, el otro gritaba, el otro lloraba, el otro abrazaba. El doctor tenía razón, la emoción iba a ser muy grande, pero lo que sabemos es que Dios estaba ahí, Dios estaba con nosotros. Después para decirle a la iglesia, porque en la iglesia pues se ora por las necesidades y a cada uno se le va conociendo su necesidad y a cada uno se le conoce su súplica. Y cuando hay una mujer que no tiene niños, pues se sabe que hay un deseo, que hay un clamor. Yo tenía que buscar el momento para decirles. Y bueno, empezamos a hacer un devocional así por las redes y me preguntaron, hermana Doralí, cómo ha estado, cómo ha sido sus días ahora en pandemia. Y yo empecé a hablarles pues de la misericordia del Señor y cómo habíamos pasado, que no nos había faltado, que estábamos bendecidos como todos, porque sabemos que el Señor nos bendijo aún más en ese tiempo, a todos, a la iglesia, a- pudimos ser de bendición antes para otros. Entonces yo les conté y luego les dije que el Señor nos había concedido el bebé que tanto hemos anhelado, que estaba embarazada. Eso las hermanas gritaban, llorábamos. Se sabía que eso era una emoción muy grande. Mi hermana me dijo, ay hermana, yo casi hablo en lengua, yo gritaba, yo glorificaba, yo daba gracias. Y así fue todos los que a los que le contaba, era una bendición, y el Señor, ya para terminar, el Señor nos dio un hijo muy, muy sano, muy bello, precioso, tiene 5 años, muy inteligente, muy, yo digo que Dios me lo hizo a la medida. Le gusta las cosas que a mí me gustan, los paseos. Eso ha sido un regalo precioso. El embarazo fue un embarazo muy diferente. Yo no sufrí. Yo iba al médico y el médico me decía, ¿qué ha sentido? Yo le decía alegría, sí, quinceañera, yo sé que usted siente alegría, pero los mareos, bueno, lo otro, el desmayo, yo nada, es que yo no siento sino alegría, Dios estuvo conmigo, el parto, me programaron el parto por cesárea porque por la edad no me dejaban parto normal, eso fue como hacerme cualquier cosa, eso. Dios estuvo allí, mi sobrina que es instrumentadora quirúrgica me acompañó y ahí se podía sentir, era alegría, se podía sentir la gloria de Dios, todo el mundo preparado porque había una mujer de 52 años en un quirófano teniendo un bebé, pero pues eso era diferente, todo el equipo estaba preparado, pero Dios estaba allí obrando y nació mi bebé y todo para la gloria del Señor en todas partes, ha sido una bendición
Mis hermanos, pues estamos pasados de tiempo, creo. Ya para terminar, quiero decirles que Dios es bueno y que Dios escucha. Y su petición así lleve tiempos. Y como le digo, aunque sus ojos no lo vea, otros lo verán. Otros verán por lo que usted está clamando tanto. Otros verán por lo que usted tanto ha llorado y ha sufrido. Confiemos en Dios, que Dios es bueno y Dios cumple. Dios nos oye. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Y quiero decirles que confiemos en el Señor, que Dios cumple sus promesas, que sus promesas son fieles y verdaderas. Un abrazo para todos. Me dio mucho gusto poder participar en este programa y les felicito y le pido a Dios que podamos seguir adelante haciendo estos espacios tan importantes y tan bonitos. Un saludo para todos. Dios les bendiga. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia me hace feliz, tu misericordia me enseña a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. El Señor Jesús les bendiga a todos.